¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Eje Ezequiel Gigante de Entrevista. Hoy tengo el agrado de volver a entrevistar a un gran amigo mío, un gran analista político y financiero como es Carlos Maslatón. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, gigante? Un placer estar con vos de nuevo en este programa tan interesante que resultó la charla previa. Sí, bueno, yo generalmente suelo preguntarte cuestiones de historia, cuestiones relacionadas a historia antigua, pero la situación actual es muy grave. Y bueno, me gustaría hablar sobre todo de actualidad, pero también algunos conceptos para que queden claros y no vuelvan a repetirse en el futuro. A ver, hay algo muy importante que es todo lo que sea licuaciones de deudas, ¿no? Vos lo remarcás mucho esto. Lo primero que tiene que hacer el Estado es deshacerse de las deudas. Ahora, a mí me importan dos años que son desde la caída de Alfonsín, 1989, hasta abril de 1991, o cuando asume Cavallo. ¿Qué es lo que ocurre en esos años? Ya sé, hay una hiperinflación más de por medio, pero ¿qué es lo que ocurre en esos años para que Cavallo pueda implementar un plan eh, tan extraordinario como es el plan de convertibilidad? Son 2 años fascinantes de la historia argentina y de la historia económica y financiera argentina. Te diría que son espectaculares. Quien los haya podido vivir, transitar y operar en los mercados no se lo olvida más y creo que le deja una enseñanza para siempre, para toda la vida. Es un privilegio haber estado en esos 2 años, operando inclusive, que es mi caso, porque pocos países han pasado por circunstancias similares. De hecho, ningún país del primer mundo en los últimos 80 años pasó por una cosa así. Pero bueno, Argentina tuvo esa posibilidad. Esto arranca con un estallido hiperinflacionario el 6 de febrero. Es muy importante ese día porque es el día en que específicamente el Banco Central de Alfonsín dice: yo no vendo más dólares. Como ahora que Pelle del Banco Central de Alberto Fernández dijo no vendo más, bueno, similar. ¿Qué había pasado? Durante los años anteriores, eh, Alfonsín intentó un ajuste en el año 1985, se llamó Plan Austral, pero él creyó que solamente con el anuncio las cosas iban a funcionar. Lo que ocurrió fue que Alfonsín convivió con un déficit fiscal gigante y con una inflación monetaria, con una emisión monetaria intolerable que el mercado no pudo soportar. Y eso duró año 86, 87, 88. En 88 hacen un pequeño ajuste dentro del plan austral que se llama el Plan Primavera, que tenía como política estabilización cambiaria, si es que puede llamarse política de estabilización cambiaria, obviamente que no lo fue, subastas diarias de dólares por parte del Banco Central. Entonces el Banco Central lo que hace es decir, bueno, el mercado me pide dólares, yo le voy a dar dólares. Le voy a dar dólares a un precio que yo quiera y voy a decir quién me quiere comprar. En un inicio nadie le compraba al Banco Central porque se puso por arriba del mercado, entonces quedaban desiertas las subastas. Estamos hablando de los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 1988. Pero hacia fin de año, siguiendo la pauta de la emisión monetaria, que era gigante con Alfonsín, porque ese gobierno era puro déficit, era pura falsificación monetaria, por eso terminó tan mal. El mercado le empieza a comprar los dólares que el Banco Central dice, yo los vendo, se los empieza a comprar en forma diaria, 100, 200, 300 millones de dólares cada día. A su vez había un mercado entre las mesas de dinero, donde se jugaba lo que era el fin de mes, son los contratos a futuro de fin de mes, que en ese momento eran informales, se anotaban en servilletas, técnicamente hablando. Yo estaba en una mesa, le decía, te vendo a la otra mesa 2, 3 millones de dólares, no sé, 17,50 para fin de mes, 17,50 australes. A fin de mes se compensaba con la diferencia de lo que fuese el precio de cierre de la subasta del Banco Central. Cuando arranca el año 1989, la demanda del mercado en cada una de las subastas se hace cada día mayor,
hasta que terminan vaciando el Banco Central. Es decir, el Banco Central muere con su propia herramienta, muere digamos, vaciado por un mercado que le compraba sin parar. El viernes 3 de febrero del año 89, después que cierran las operaciones a las 7, 8 de la noche, sale un anuncio que podía ser previsto y esperado, que el lunes no se vende más nada. Es decir, cada uno se arregla como puede. ¿Qué ocurre ese lunes? En verdad ese lunes fue feriado bancario, pero queda en la historia como día 6 de febrero, el día del estallido hiperinflacionario. Entonces el día 7, que es el martes 7, cuando se abren las operaciones, el dólar que había cerrado a 17,50, 17,70, se abre directamente en 21,22 y ese mismo día toca 28 australes por dólar. O sea, estamos hablando de una desvalorización en el mercado de más del 50% en apenas una jornada. Y ahí empiezan a ejecutarse los contratos de dólar de fin de mes. Es decir, hay un montón de personas que estaban vendidas en dólares que tienen necesidad de ir al mercado a cubrir sus posiciones perdidosas para no quedar fundidos o para saldar las deudas que habían generado potencialmente como producto de esas ventas a futuro. Uno podrá decir, pero ¿por qué? Si el dólar estaba a 17,50, algunos vendían dólares que no tenían, que tenían que entregar a ese fin de mes, fin de febrero, fin de marzo. La razón es muy simple, porque el Banco Central en ese momento hacía lo mismo que hizo en su momento Martínez de Oz en los años 79, 80, 81, y lo mismo que después hizo Federico Sturzenegger en los años 2016, 17 y 18. El mensaje era, vos traes tus dólares, vendelos en el mercado o vendé los dólares que no tengas para presionar el precio a la baja, mientras colocás tus activos en moneda nacional austral en ese momento, peso en la época de Martínez de Oz, peso de vuelta, otro peso en la época de Sturzenegger con Macri, vos colocás los que te vamos a pagar un interés muy alto de mercado que le va a ganar a la devaluación. Estos juegos financieros son verdaderamente impresionantes y es increíble que esto haya pasado y siga pasando en Argentina. A ver si entendemos de qué se trata. El Estado, el mismo Estado, invita a especuladores financieros a traer divisas, a venderlas, a colocarse en moneda nacional a una tasa que es muy superior a la garantía de devaluación que le transmite de antemano el Banco Central. La repetición continua de este tipo de maniobras, yo directamente creo que es criminal. A mí me sorprende que esto no sea justiciable, porque esto es algo que necesariamente termina en la fundición del Estado. Y sabés, gigante, cuando se funde el Estado, todas estas pérdidas pasan en cabeza de los que no tienen posibilidad de defenderse. Yo soy una persona del mercado, yo puedo tomar mis medidas de precaución, mis medidas de cobertura, o puedo ser un especulador y ganar con todo esto. Si es que lo quiero jugar, si es que lo considero inclusive moralmente jugable, cosa que aclaro no lo hice durante el gobierno de Macri, por estas razones políticas y morales que estoy argumentando aquí. Pero ¿cómo es posible que a sabiendas de que esto va a terminar mal y que va a generar una deuda impagable para el Estado, se vuelve a intentar una y otra vez y que después cuando estallen los 6 de febrero o los abriles del año 2018 con Sturzenegger o los marzos de 1981 en el caso de Martínez de Oz y Videla que se estaba yendo, ¿cómo puede ser que después no haya una revisión de esto y no haya hasta un desconocimiento por parte del Estado de obligaciones que se generaron en forma fraudulenta? Yo digo que esto es fraudulento, yo digo que esto es a propósito y que no es posible que un jugador de mesa de dinero, conduciendo el Banco Central y conduciendo la economía del país, no lo sepa de antemano. Esto que yo te estoy diciendo, que es la garantía de especulación gananciosa en términos reales de dólares, en forma espectacular, ganancias espectaculares, esto no lo puede desconocer nadie del mundo financiero, máximo teniendo en cuenta los antecedentes. Pues bien, acá estamos en la segunda de las experiencias. Yo digo que esto se dio 3 veces en Argentina. Se dio con Martínez de Oz, se dio con Alfonsín y se volvió a dar con Macri. Por eso es que yo hago siempre la comparación
de estos tres modelos, la similitud que tienen, sin perjuicio de que el gobierno militar secuestraba gente y la tiraba al Río de la Plata. Alfonsín era un gobierno democrático, formalmente democrático, que ganó las elecciones, y Macri también fue elegido por las urnas, y supuestamente Macri era distinto de Alfonsín, porque se lo tildaba de neoliberal, cosa que yo siempre negué. Pero estas son las tres características de algo que es absolutamente antiliberal y que se hace en perjuicio de los intereses del pueblo. ¿Qué pasa el 6 de febrero entonces? Estallan los contratos de futuros, los vendidos, los shorteados, decimos en el mercado, se dice en inglés, la gente que está short, la gente que debe lo que no tiene que salir a cubrir posiciones, y además el Estado se ve en la obligación de emitir dinero como nunca había hecho en el pasado. Esta combinación de corrida por el tipo de cambio con emisión monetaria genera la hiperinflación, la primera hiperinflación argentina que dura para mí de febrero hasta julio. La hiperinflación se da en 3 oleadas. Esta fue la primera de las oleadas, fue muy fuerte. Para poner en términos de peso, digamos, de australes, el austral valía 17 el 6 de febrero y llegó a 650 cuando asume Menem. De 17 a 650. Fíjate la cantidad de veces que esto significa. Los números en los mercados hay que verlos siempre en forma porcentual, en forma logarítmica. Pero, y bueno, ¿qué pasó con los precios de las cosas? Los precios de las cosas también subían en semejante proporción, pero o subían menos que el dólar probablemente. Por eso cada día el país en dólares era cada vez más barato. La hiperinflación es un fenómeno psicológico tremendo que es imposible de parar. Por más discursos que hagas, por más tranquilidad que transmitas a la población, cuando se quiebra la confianza de esta manera, se produce una corrida cambiaria que es muy difícil de parar hasta que se agota sobre sí misma. De esta época es la famosa frase de yo les hablé con el corazón, me respondieron con el bolsillo, que es del ministro Pugliese, que es el ministro que puso a Alfonsín, un hombre de la política, no sabía nada de economía, en reemplazo de Surruil, que había conducido la economía desde el año 1985 hasta 1989. Pugliese dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Similar a otra frase que transmitió el segundo ministro de Economía del proceso, Sigot, con el general Viola, que dijo, el que apuesta al dólar pierde. Por eso somos tan sensibles en Argentina a este tipo de manifestaciones del Estado y que generan tan poca credibilidad. Cuando asume Menem, no se crea que tenía dominada la hiperinflación. Menem lo que tiene que hacer es resolver la hiperinflación. Prueba varios planes económicos que no resultan. Primero tiene una desaceleración inflacionaria. Para darte una idea, el mes de julio de 1989, por los efectos de lo que recibió Alfonsín, dio 196% de inflación, índice de precios al consumidor. O sea, 200%, no en el año, en un solo mes. En un solo mes. Los meses de agosto, septiembre, octubre son meses de desaceleración inflacionaria, pero y con el dólar que seguía a 650, había, por cierto, sostenimiento cambiario por parte del Banco Central, pero lo que tenés en noviembre y diciembre de ese año es otra voladura, el dólar sube a 2.700. Nuevamente, quiero que se tome dimensión de los porcentuales. Subiste de 650 a 2.700 otra vez en 2 meses, los últimos 2 meses del año 1989. Lo que tuviste ahí es un rebrote hiperinflacionario. Se llega al día 27 de diciembre del año 1989, creo que era un miércoles, y se establece feriado cambiario y bancario por tiempo indeterminado. Es decir, ese fin de año lo cerramos con los mercados cerrados, es decir, no hay bolsa, no hay cambio, no hay banco, no hay nada, y los mercados no se sabía cuándo iban a abrir. Bueno, abrieron el 8 de enero recién. Fíjate la cantidad de días, estamos hablando de prácticamente 15 días, el país cerrado, el país paralizado, el país sin habla, y no podía saber lo que iba a pasar porque la expectativa general era que cuando abrieran los mercados iba a haber una aceleración hiperinflacionaria adicional.
Se manda una jugada ahí muy controvertida, pero muy inteligente, el gobierno, y el 1 de enero, ya de 1990, Herman González, que era el ministro de Economía de Menem, secundado por Álvaro Alzogaray, que era simplemente un líder político, el de la UCD, pero que no era funcionario del gobierno, era asesor del gobierno. También después habló por la cadena nacional, como para dar ayuda y aclarar las cosas. Y lanzan una cosa que se llama el Plan Bonex. El Plan Bonex, hoy yo veo que mucha gente lo invoca, pero no sabe muy bien lo que fue. El Plan Bonex fue simplemente la confiscación de los depósitos a plazo fijo que las personas tenían en los bancos. Entiéndase bien, confiscación de los depósitos a plazo fijo en los bancos, convertidos por un bono a 10 años como obligación del Estado argentino. Se consideraba que la masa de depósitos que se iban multiplicando por devengamiento de intereses en el sistema bancario, en el momento de pedirse la redención de esos depósitos, suponete que voy a decir, bueno, no lo renuevo, dame la plata. Las tasas de interés eran de 1.500% anual, no 30, 50 ni 100, 1.500% anual. O sea, era una multiplicación permanente de un agregado monetario que se llama M2, técnicamente, que bueno, que claro, no es moneda primaria, pero el M2 siempre puede convertirse en moneda primaria si la gente pide retiro de depósitos. En realidad el M2 incluye todo. Voy a plantearlo de otra manera. Los plazos fijos son un componente del M2, el último de los componentes del M2 de la economía, que pueden ser degradados a condición de M1 o a condición de billetes y monedas. Es esa potencial degradación de un agregado monetario más complejo en uno menos complejo, lo que se entendía que era también un aliciente para el incremento de la hiperinflación, que en ese momento estaba en proyección del 20.000% anual. 20.000% anual. Para que se entienda también que es 20.000% anual, es simplemente una cosa, que el 1 de enero vale 1, el 31 de diciembre vale 200. Eso es 20.000% anual. Lo que hace entonces el gobierno es mandar el Plan Bonex, seca la plaza, es decir, desaparece la moneda prácticamente, y lo que hacen los activos financieros en la bolsa caen violentamente. Por ejemplo, la bolsa el 8 de enero cayó 54%. Fue una gran fundición, porque pasaron dos cosas. Cayeron nominalmente los valores en australes, además cayó el dólar. Ese dólar que estaba en 2.700 a fin de año llegó a bajar a 1.350. O sea, la deflación de activos fue terrorífica y la fundición en cadena que eso produjo también fue terrorífica. Se soportó en la opinión pública porque se la consideró medida de corte antiinflacionario. No obstante, lo que yo te cuento aquí, a partir del 15 de enero, 20 de enero, hasta el día 4 de marzo, se da otra oleada hiperinflacionaria, porque esto es como algo que está metido en la mente de la gente. Además, el Estado emitía moneda, no es que se quedaba en una postura contractiva, tenía que emitir moneda para pagar su gasto corriente, para pagar los sueldos. Entonces, el mes de febrero es un mes también de voladura hiperinflacionaria. Las tasas de interés a principios de marzo de 1990, yo me acuerdo de haber colocado al 3.000% nominal anual, renovable cada 7 días. Esto te da millones%. Cuando vos capitalizás cada 7 días, 3.000 nominal anual, te lleva al infinito prácticamente. Pero tasas activas yo las vi hasta el 5.000%. 3.000 la pasiva, 5.000 la activa. Pero nuevamente, capitalizables cada 7 días. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No es que dan depósitos a 30 días. La cuenta te da totalmente distinta si vos capitalizás en cortos periodos de tiempo, si capitalizás en largos periodos de tiempo. El día 4 de marzo, que fue un domingo, se emite un decreto llamado Decreto 435/90, de Menem, por supuesto, es un decreto nacional, firmado por Herman González, donde se toman una enorme cantidad de medidas de contracción monetaria y de
ordenamiento financiero. Para empezar, los bancos tenían que devolver el dinero que tenían tomado del Banco Central. Y todos son llevados a pagar las deudas. Acá lo que se hizo en realidad fue una reducción de deudas, pero distinto de lo que es una licuación. No se permitió la licuación. Hubieron dos contracciones monetarias, una del Plan Bonex y otra la del Decreto 435. Es decir, mes de marzo de 1990, todo el mundo a pagar deudas y a vender dólares. El dólar ya estaba en ese momento en 5.000 australes. Nuevamente, lo que valía 17 un año antes, acá valía 5.000. ¿Está claro? Esa fue la magnitud de la... Si uno quiere medir la magnitud de la hiperinflación argentina, toma un dólar de 17 en febrero del año 1989, un dólar de 5.000 en marzo del año 1990. Así, justo 13 meses. 13 meses duró la hiperinflación argentina. A mí me gusta el número 13 porque es un número de la serie de Fibonacci. Y tiene total lógica que un fenómeno hiperinflacionario dure 13 meses. Puede dar 21 o 34, pero acá duró 13 meses. Todo el resto del año 1990 es un año de reconstrucción monetaria. Ahí comandaba el Banco Central González Fraga, en un momento brillante de su pensamiento económico y de su pragmatismo monetario, y el ministro de Economía, Herman González. Los dos son grandes reconstructores de la Argentina post-alfonsinista. Están olvidados o están mal considerados, pero yo te aseguro que ese año 90 yo tuve mucha confianza en el país y yo sabía que Menem iba a ganar la batalla por la purificación financiera del país, por el equilibrio fiscal, iba a ganar la batalla contra la inflación. La verdad es que la batalla contra la inflación se gana ese año. La batalla contra la hiperinflación, vamos a ver qué hizo Cavallo después. Todo ese año, y esto es muy importante, el Banco Central, en lugar de vender dólares, compró dólares al mercado. ¿Por qué? Porque la gente tenía que hacerse de australes para pagar sus obligaciones. Tenía ahorros físicos en ese momento en dólares, los tenía que vender. Para que no se cayera de precio, el Banco Central compraba prácticamente sin reservas, emitía australes y compraba dólares. Es tan grande la cantidad de dólares que acumuló ese año, nuevamente para que no se cayera el precio del dólar y no se tornara no competitiva la economía nacional, seguíamos con índices de inflación del 10-15% mensuales, pero no 200%, porque la inercia inflacionaria seguía. Lo que hace el Banco Central entonces es acumular dólares y sufre todavía una corrida más a fin de ese año. En diciembre de 1990, el dólar que estaba tranquilo en 5.000 termina en 5.700, 5.800, que era un golpe bastante grande para un año que había sido muy recesivo, pero a su vez muy estabilizador en lo que son los números nacionales. Arranca enero y ese dólar que estaba a principios de diciembre en 5.000, a fin de enero estaba en un precio cercano a los 14.000. Lo que hace ahí Menem es decir, bueno, ahora es el turno de Cavallo. El turno de Cavallo. Cavallo fue muy inteligente antes del lanzamiento de la convertibilidad. Cuando asume en enero, yo creo que hasta él se olvidó. Mira, las veces que hablé con él, yo creo que él tiene olvidada esa etapa. Es increíble lo que yo estoy diciendo, pero fue un habilidoso jugador. Vendía dólares y compraba dólares según la conveniencia financiera estratégica del Banco Central. Usó el mes de febrero para pagar a proveedores, para sacarse la mayor cantidad de deudas posibles, anticipando pagos a proveedores, y él ya venía trabajando con Liendo, Horacio Tomás Liendo, es un abogado financiero, una de las mentes más brillantes que pasó por el Estado argentino. Cualquier gobierno razonable debería tener o a Liendo o a algún tipo similar, que no sé si hay muchos, a cargo de la parte legal y técnica del Estado, o por lo menos de la parte legal de un Ministerio de Economía. Legal financiero, que no es lo mismo que ser un abogado
litigante, ni siquiera ser un abogado asesor, es prácticamente un conductor. Bueno, ellos habían comprado el modelo de convertibilidad de un economista norteamericano llamado Steve Hanks. La convertibilidad estaba pasada de moda en el mundo, hacía ¿cuántos años? 70 años que no había, 60 años que no había convertibilidad en el mundo. La convertibilidad había caído con Roosevelt en 1934, después en ningún lugar más hubo, pero Argentina, en este momento específico de su desarrollo hiperinflacionario, decidió, Menem, Liendo y Cavallo, ellos tres dijeron, bueno, vamos a probar esto. ¿Qué es la convertibilidad? No se entiende la convertibilidad. Yo estoy muy sorprendido por la incomprensión de lo que es la convertibilidad. Primero, se anuncia el 20 de marzo del año 1991, estamos hablando, ¿no? Yo me enteré porque yo iba rumbo a ver un Boca River, iba caminando por Figueroa Alcorta, me había tomado yo era concejal en eso, había salida del Consejo Deliberante. ¿Cómo era mi vida en ese momento? Bueno, yo estaba con traje, vos en ese momento estábamos todos traje. Una radio, vos ibas con una radio, no con el móvil, con 3G, 4G, 5G, no, ibas con una radio, auricular, y que ibas escuchando la previa del partido. Claro. Los vestuarios, los jugadores, la formación. Bueno, para alguien que sigue el fútbol, yo soy hincha de Boca, iba a ver a Boca en la cancha de River, partido por la Libertadores, ganamos 2-0. 2 goles de La Torre. ¿Cómo fue el tema ese? Bueno, voy caminando, estaba con la oral deportiva de Radio Rivadavia, y bueno, cortan la transmisión, directo al Ministerio de Economía. Habla Cavallo. Es ahí que anuncia el plan de convertibilidad. Entonces yo lo escucho, le presté atención a cómo funcionaba, y voy a contar ahora lo que Cavallo dijo ese día, y cómo funciona la convertibilidad, y por qué es algo que no se entiende suficiente, y por qué es una medida monetaria legítima. Es un modelo monetario totalmente convivible con el liberalismo ortodoxo, especialmente con el liberalismo ortodoxo. La convertibilidad argentina lo que decía era lo siguiente: a partir de este momento, el Estado no puede emitir, el Banco Central no puede emitir más dinero para pagar gasto público. Y no puede emitir más dinero para pagar operaciones financieras, salvo con fondos genuinos y con fondos propios. No puede dar asistencia bancaria espuria, esto es lo que quiere decir. Solamente puede emitir cuando ingresen capitales, o sea, el público o gente del exterior venda dólares que los tenga que comprar el Banco Central, y solamente va a vender el Banco Central cuando le pidan dólares, cancelando como consecuencia de ello circulante monetario. Base monetaria en realidad. La fórmula es que la base monetaria tiene que ser igual a la totalidad de reservas en dólares y en oro que estuviesen en el Banco Central. En ese momento el peso, el austral, cotizaba 10.000 por dólar. La relación de paridad se hizo 10.000 australes un dólar. Claro, para la historia quedó el 1-1. Pero en realidad no era 1-1, era 10.000 a 1. Lo que pasa después, para simplificar, se le quitaron 4 ceros a la moneda. De hecho, creo que es en el comunicado, dice 10.000 a 1. Dice 10.000 a 1. La ley de convertibilidad dice 10.000 a 1. Yo hablé con Cavallo este tema hace unos años, y le dije, vos tendrías que haber hecho la convertibilidad a un número medio raro, no sé, 597 a 1, algo que, para que la gente no dijera cómo un dólar va a ser un peso. Jamás se dijo que un dólar va a ser un peso. Esto es lo que nadie quiere entender. Se dijo que esta específica cantidad de pesos de Australia que hay en la economía, estos australes son equivalentes a las reservas. Justamente lo que se decía, si hay más australes o más moneda argentina, salvo que suban las reservas, no hay ningún balance. Siempre tiene que haber equivalencia. 10.000, toda la cantidad de australes, de los trillones que eso daba, los billones, equivalentes a las reservas. Suben las reservas, se puede emitir. Bajan las reservas, hay que reducir. Y esto así funcionó 10 años. Funcionó a la perfección. Bueno, para quienes creen que esto es un tipo de cambio fijo, yo especialmente a algunos liberales, yo les digo, escúchenme, están equivocados.
así como funcionaba la convertibilidad argentina, funcionó el modelo monetario liberal por excelencia llamado el patrón oro clásico. Esto era patrón oro clásico. Caja de conversión, el Banco Central Argentino se convirtió en caja de conversión, caja de conversión que está preparada, escuchate esto, gigante, para que las reservas queden a cero. Si las reservas quedan a cero es porque porque la caja de conversión compró la totalidad del circulante. Porque el público fue con el circulante y dijo, dame $2 que tengo yo, que son míos. Es importante entender esto. Los dólares, a partir de la ley de convertibilidad, no son más del Estado. Dejan de ser un bien del Estado y pasan a ser integrantes de la reserva que pertenecen al pueblo. ¿Por qué? Pertenecen proporcionalmente a quien tiene o circulante monetario o depósitos a la vista. En realidad es así. ¿Qué es la base monetaria? La base monetaria es billetes y monedas y encaje de las entidades en el Banco Central. Esto es la base monetaria. La base monetaria más depósitos a la vista es M1 y todo eso más depósito a plazo fijo es M2. La garantía cae de la base monetaria. De forma tal que todos los australes que yo tuviera, si yo quisiera convertirlos por dólar, a mí el gobierno me da dólares. ¿Y cuál es el problema que se quede sin reserva? Ninguno. Porque si el Estado se queda sin reservas, es porque los dólares pasaron a posesión del público. El sistema era perfecto. Requería no déficit, en principio no déficit, pues no se podía bancar con emisión monetaria, sí con endeudamiento. Y esto fue el problema especialmente de la segunda mitad de la década del 90, que a sabiendas de que el Banco Central no podía emitir para sufragar el gasto público, bueno, Menem dijo, bueno, consigamos plata en el exterior, Cavallo y su sucesor Roque Fernández hicieron lo mismo. Bueno, en un día esto no se puede sostener más y la convertibilidad cae por endeudamiento y por lo que cayó después, que fue la corrida bancaria del año 2001. De forma tal que la licuación, la reducción de endeudamiento, tanto privado como público, que se hizo en esos años, fue de una manera excelente y diferente de la licuación del año 82, diferente de la licuación que estamos viviendo en este momento en el país, fue mucho más genuina, por eso fue mucho más duradera y por eso durante esa década, 90 al 2000, bueno, Argentina fue un ejemplo mundial, el país creció, fue la única recuperación importante en 5 décadas y media, 6 décadas de historia argentina. La única recuperación importante donde Argentina ya tenía 13.000, 14.000 dólares de ingresos por habitante. Era mejor que Brasil, Argentina. Era mejor que México. O sea, Argentina volvió a ser el país número 1 de América Latina en nivel de vida por habitante, ni hablar de otros aspectos que hacen a la valoración de lo que es la sociedad. Así que esto fue brillante. Yo lamento después la caída de la convertibilidad. La caída le tocó a De la Rúa, y bueno, Cavallo quiso colaborar. Cavallo es una excelente persona. La verdad que Cavallo es una persona impresionante, porque el tipo no tenía ninguna necesidad de ir al gobierno de la Rúa para colaborar. Es más, si se mantenía al margen, capaz que después era presidente. Pero es un patriota, y dijo, yo voy a venir acá en las peores circunstancias. No lo dejaron actuar, lo boicotearon. Bueno, los grupos industriales, Clarín, jugaron en contra, y así tuvimos ese trágico 2001, 2002, que generan todos estos últimos 20 años calamitosos de historia argentina, que incluyen kirchnerismos de diferente tipo y macrismos. Prácticamente en política económica y monetaria son exactamente lo mismo. ¿Se puede volver a la convertibilidad? Y técnicamente se puede, pero en este momento el tipo de cambio deben ser más o menos 7.000 pesos un dólar. Y no estoy exagerando, ¿eh? ¿Por qué? Porque, acordate lo que te dije en una parte de esta conversación, las reservas tienen que ser iguales a la base monetaria. Vos, para igualar hoy las reservas a la base monetaria, que casi no hay reservas, bueno, lo que te hace es subir el tipo de cambio de conversión. Y además, en una convertibilidad siempre el Estado tiene que comprar y vender al precio que dice. Funciona solamente con la obligación del Estado de comprar todo lo que le vendan y de vender todo lo que le pidan, sin motivo alguno, sin justificación,
sin cupo, sin dólar solidario, sin decir usted tiene 200, no, todo lo que quiera, porque está armado así, y soporta ese juego de ida y vuelta. Esto es una convertibilidad. Un ejemplo para Argentina, se tiró abajo, ahora estamos en otro proceso, seguramente viviremos muchos vaivenes hasta que esto consiga estabilizarse. Antes seguramente de haber una licuación de deudas históricas, pero vía hiperinflación. Esto es lo que yo creo que va a pasar en Argentina del año 2020, 2021 y 2022. Carlos, bueno, me gustaría en otra oportunidad, hoy no, porque si no la vamos a hacer muy larga, pero me gustaría ir a lo que causa el 2001, que bueno, va por el lado del endeudamiento, pero me gustaría ir más acá en el tiempo para ya ir a acercarnos a la actualidad. A ver, uno de los ejes del sistema, del desastre del sistema que vos siempre remarcás, son los primeros 2 años de Macri, donde se envía al Banco Central a tomar deuda, a emitir moneda cuasi fiscal para después volver a tomarla a tasa de interés creciente. Es decir, generación de pasivos. Acabamos de hablar de licuación de pasivos y de contracción de deuda. Bueno, acá hubo generación de pasivos. ¿Vos creés, qué crees que debió haber hecho el diciembre de 2015 Macri? ¿Contraer deuda? ¿Generar una hiper? ¿Cómo hubieses manejado eso? Voy a decir lo que me acuerdo del día. Yo daba una conferencia aquí en un hotel en el microcentro sobre mercados en general con Roberto Duarte, un gran analista del mercado de América Latina. Me invita a participar con él en una conferencia para todos sus clientes, para analizar el peso argentino. Pero justo antes de la conferencia se anunció el plan económico de Macri, creo que fue día 15 o 16 de diciembre del año 2015, o sea, apenas había asumido Macri. Y estaba en esa conferencia Prat Gay con su equipo, Sturzenegger con su equipo. Anuncian el plan económico de Macri. Yo lo escucho, después comento la conferencia frente a los 300 invitados que había escuchando nuestra exposición, y les digo ahí mismo, miren, el mercado es libre, de libre acceso, pero el precio del dólar, la paridad dólar-peso no va a ser libre, porque acaban de anunciar en esta conferencia que ellos van a intervenir en el mercado a través de la tasa de interés. O sea que van a seguir con un mecanismo llamado las LEVAX, que ya había empezado el gobierno kirchnerista anterior en forma incipiente, unos pocos cientos de millones de dólares que le iban a darle máquina a ese procedimiento. Esto lo quiso Sturzenegger. Yo al día siguiente, está todavía mi posteo en Facebook, que dice algo así como: Sturzenegger, por favor, no, de vuelta a esto no lo hagas. Y le recuerdo Martínez de Oz y le recuerdo a Alfonsín. Y como él habló de estabilizar a través de emitir y tomar el dinero que emite el Banco Central para pagar el déficit a tasas de interés altas de mercado, superiores a la expectativa devaluacionista del peso contra el dólar, yo le dije, mirá, te quiero recordar que en 1990, es un poco lo que hablamos en esta charla, lo que hizo el Banco Central de ese 1990, pre-Cavallo, fue todo lo contrario de lo que vos estás haciendo ahora. Porque lo que hicieron todo ese año fue contraer circulante, no expandirlo. Es más, ordenaron a todos los bancos que devuelvan el dinero, el dinero que habían recibido del Banco Central. Cancelación de pasivo contra el Banco Central, de créditos del Banco Central. Y eso está en este decreto que yo mencioné, 435/90. Y durante todo el año, ese Banco Central de Menem compró dólares, no vendías. O sea, vos estás, con esto que estás haciendo, vas a repetir lo de Machinea y Surruil con Alfonsín, y lo de Diz y Martínez de Oz en el gobierno del general Videla. Vamos, esto es lo que vas a hacer. Yo creo que él, a mí me sorprende mucho Sturzenegger porque debe tener 5 años menos que yo, no más de 5 años menos que yo. O sea, tiene suficiente edad como para recordar lo mismo que yo recordé. Y si no lo recuerda porque
a lo mejor no estaba en el mercado, o no le interesaba, o iba al country club, o jugaba, no sé, al fútbol en el parque, no sé lo que hacía. Porque, claro, la gente se interesa por la cosa pública a muy diferente edad. En mi caso, yo estuve concentrado en la cosa pública, sinceramente, de los 13 años en adelante. Pero supongamos que él, cuando yo tenía 13, él tenía 8. Bueno, supongamos que yo tenía 20, él tenía 15, que no le importara. Bueno, por lo menos, como es economista, debió haberlo estudiado esto. Si vos sos economista, estudiás lo que vos viviste, más lo que no viviste. Estudiás la teoría, estudiás la práctica. Y además, ¿qué pasa con todo el funcionariado del Banco Central? ¿Cómo está organizado el banco? ¿Qué hay adentro del Banco Central? No hay gente que tiene todo esto que yo conté, así en general, como un simple observador. Debe haber gente que lo sabe de memoria, todo lo que pasa, supongo yo. O deben haber dejado libros, registros. Entonces, si un banquero central quiere hacer un experimento ya aprobado y con tan catastróficas consecuencias, me imagino que alguna voz de alerta tiene que haber, o a lo mejor no hay nada. A lo mejor yo creo que el Estado argentino es mucho mejor de lo que realmente es. O a lo mejor está la gente que sabe, pero no le dan cero atención y predomina una ambición política. Esto es muy grave porque la primera gran destrucción que sufrió Argentina, yo sé, a todo el gorilaje le gusta decir que fue Perón, viste que después fue el primer gobierno de Perón, el segundo de Perón, el tercero de Perón. Pero miren, la destrucción del aparato productivo argentino, real, pero real, se da después de Martínez de Oz, por causa de Martínez de Oz. Esto está hasta en películas argentinas famosas como Plata Dulce del año 1982, que yo siempre le digo a todo el mundo, véanla Plata Dulce. Plata Dulce es una obra maestra de la expresión popular de lo que es el crash financiero. Y de toda esta cruzada, ¿no? La de Federico Lupi. Federico Lupi, sí, exactamente. Federico Lupi con un personaje llamado Arteche. Bueno, Federico Lupi lo usan de punto para que firme cosas truchas en un banco totalmente artificial, que se había creado como consecuencia de que Martínez de Oz había dado garantía de los depósitos bancarios, bueno, con tasas crecientes. Una cosa increíble. Hay una actriz que se llama Marina Skell, que hace como, bueno, que pasa de un bando al otro. Hace poco hablé con ella, la contacté por el Facebook para saludarla por su gran actuación en esa película, y le dije, esto fue durante la época de Macri, y le dije, mira, de vuelta lo mismo que vos actuaste en Plata Dulce. Y la chica me dijo, bueno, ya es una mujer de 60 y pico de años, la chica, yo siempre digo chica, yo también estoy en una edad parecida a ella, pero bueno, le digo, de vuelta lo mismo. O sea, vos te das cuenta que Argentina de vuelta hace lo mismo que vos hiciste, que vos mostraste en la película Plata Dulce. Véanla esa película. Yo digo, ¿qué es lo que piensa? Macri tiene mi edad, tiene exactamente mi edad. ¿Qué hacía Macri? ¿Cómo Macri permite un plan económico de estas características? Y esto es solo Banco Central, porque además lo mandó a Caputo por el mundo a buscar todos los dólares que pudiera, 250.000 millones de dólares. ¿Para qué? No, lo que le vendieron a la gente, a los votantes del PRO y la televisión, no, con esto hacemos obras. No mientan. Con esto lo que hacían era pagar deuda y pagar la deuda que ellos mismos iban tomando y malversar fondos públicos. Entonces, este juego de Caputo con la tesorería, Sturzenegger con el Banco Central, genera que a Macri el gobierno le dura 2 años. Y después los otros 2 años son de crash financiero, absoluto y totalmente previsible. Yo dije inclusive la fecha en que este régimen empezaría a colapsar, noviembre del año 2017. Y de ahí fue para abajo. Y hoy en día que tanta gente torturada, que volvió al kirchnerismo, volvió al peronismo. Pero señora, obviamente que iba a pasar esto. Jugaron desde una mesa de dinero. Todo lo que no hay que hacer, todo lo que la experiencia argentina y la teoría económica mundial dice que no hay que hacer, lo hicieron ellos. Pero a mí me gustaría revisar esto en un momento con los protagonistas directos, o con Macri, o con Peña, y yo creo, me gustaría saber hasta qué punto ellos entendían lo que estaban haciendo. Yo estoy seguro que hay uno que sí entendía lo que estaba haciendo, que es Caputo, pero seguro porque es un mesero de dinero. Sturzenegger probablemente era muy teórico y no sabía lo que hacía. No se preparó para el cargo. De hecho, él se fue quebrado moralmente de la función pública.
Y después, bueno, Macri es un tipo, ¿viste? Yo siempre digo, Macri tiene cara de Punta del Este, un tipo que vos lo ves ahí en el atardecer, en la playa de Solana, mirando al sol, hablando como un banana, como un pelotudo, eso es lo que es Macri. Y Peña es un chico que salió de la universidad, es totalmente un teórico de la ciencia política. Miren, señores, una cosa es jugar con la política, pues ese bar, la Teresa, Cafiero, ¿cómo se llama este? Frigerio, muy divertido. O como dice Monzó, la rosca de la política. Todo eso válido y es divertido, y yo he participado en mi vida de toda esa rosca. Pero la economía es distinta, se maneja con otras leyes. No hay posibilidad de eludir las leyes básicas, las leyes naturales económicas que rigen el funcionamiento de la sociedad. Y mucha gente se enoja conmigo porque yo lo critiqué a Macri. ¿Qué quiere que haga? ¿Que no hablara? Era una obligación. Yo soy liberal, profeso de ideología liberal. Ya me pasó en los tiempos de Martín de Dios tener que comerme hasta el día de hoy que digan que fracasó el neoliberalismo. Yo tenía la obligación moral, en defensa de la ideología liberal, de decir desde el día uno que lo que estaba haciendo Macri era totalmente antiliberal. No sé si gané la batalla, no sé, pero hoy yo puedo decir que mi oposición a Macri fue en defensa de nuestra ideología y en defensa, por supuesto, de los intereses nacionales. Volvieron a hacer un plan que no debieron hacer, a sabiendas de que iba a terminar mal y con toda la experiencia de dos casos argentinos anteriores. Esto es lo que yo te puedo decir. O sea, dejaste la Lamentablemente, marca, ¿no? Dejaste la marca, por lo menos. hoy por lo menos están estas grabaciones, estos Zooms, hay algo. Está el Facebook, entonces a mí me dice, no, pero bueno, ojo que yo dije esto, y ojo que no voté, ojo que voté contra Macri. Yo voté contra Macri, el año pasado voté contra Macri, para mí tenía que terminar este sistema. Ya sé que el gobierno actual es una porquería. De hecho, yo lo estoy combatiendo desde el primer día, primero por economía y después por la cuarentena. Pero así es la vida, así es la lucha política. Primero vamos contra uno, ahora vamos contra otros. Como en la Segunda Guerra, ¿no? Primero contra Hitler, después contra Stalin. Carlos, a ver, vamos a ir a la actualidad. Vos estableciste un piso. Octubre 2021. Bueno, falta un año y un mes. ¿Cómo sobrellevamos todo esto, no? Ya sé, hacer todo en negro, digamos, tratar de gastar lo menos posible, pero son años muy, muy bravos. Ya se está yendo Falabella, ya se con Sodimac. Y después, bueno, te quería preguntar, porque el año que viene va a haber elecciones, ¿cuál es el factor común? Y si, bueno, de por lo menos que no sea ni albertismo, ni macrismo, sea una opción liberal clásica, libertaria. Bueno, ahí hay que unirse y terminar con todo esto. Uno de los métodos que yo escuché, que hablabas con Agustín Echevarne, es una interna, ¿sí? Cada uno se presenta y cada ciudadano libre va y vota, y el que gane de esa votación va a ser el candidato. A mí me parece que es una buena alternativa para terminar con estas divisiones, ¿no? De 200 partidos políticos, de 200 candidatos, y tener una alternativa. Bueno, en el caso tuyo, la ciudad, en el mío, de la provincia. Pero bueno, primero te quería dejar eso, cómo sobrellevamos este año y un mes que nos queda para llegar al piso, y después profundizar bien eso, porque creo que es una oportunidad histórica para los que sostenemos la ideología que profesamos el año que viene. Bueno, yo en el 2017, analizando los ciclos argentinos económicos y financieros, calculé que el mínimo de toda esta caída, de toda esta gran caída de 55 años, y especialmente la caída que comienza en noviembre del 2017, terminaría en octubre del año 2021. A cada rato las personas me preguntan si sigo firme con octubre del 2021 porque creen que la gravedad de los acontecimientos actuales es tal que quizás hayamos visto ya los pisos, especialmente cada vez que hay un rebote, como por ejemplo el rebote que existió en diciembre y enero, en diciembre de 2019, enero del 2020,
o el rebote que tuvo lugar en abril, mayo y junio, mayo, junio y julio de este año, dice, no, pero a lo mejor terminó la baja. Bueno, yo sigo firme con el conteo original. Y cada día estoy más convencido que vamos a octubre del año 2021. ¿Por qué octubre del 2021? Primero por las relaciones técnicas de estructuras y precios y tiempos de mediano y largo plazo. Pero además, la pierna bajista que falta desarrollar en Argentina necesita un año más. Es muy difícil que concluya antes de un año. Si concluye antes de un año, yo lo voy a avisar, voy a decir, bueno, para mí este es el mínimo. El mínimo, sea que sea en octubre de 2021, o más o menos 1 o 2 meses, no quiere decir que van a estar bien las cosas, todo lo contrario, quiere decir que va a ser el peor momento. O sea, dentro de un año vamos a ver los males que vemos ahora multiplicados por varias veces. El deterioro económico, social, político va a ser total. Vamos a ver más caída de activos, más desinversiones, más inflaciones, más desocupación, más miseria, más violencia. Todos los males multiplicados por varias veces, porque los finales de caída son así, son extremos. Ahora, hay muy pocas personas que en los mínimos se animan a decir que esto es el mínimo, o se animan a actuar como si fuese el mínimo. Actuar como si fuese el mínimo significa, yo en lugar de irme del país vengo, yo en lugar de desinvertir, invierto. Bueno, por eso es que después vienen las grandes recuperaciones, porque en el fondo está el capital astuto que dice, no me importa que esto parezca que va a ser la China comunista de la revolución cultural, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya estamos sintiendo, pero lo vamos a sentir, ¿eh? Porque este gobierno loco va a seguir más loco cada día. No descarto que caiga antes Alberto Fernández, pero aún cuando caiga antes Alberto Fernández, ese no va a ser el mínimo. El gobierno de transición que se forme, hay que ver cómo juegan las acefalías, bueno, va a generar todavía un mínimo posterior. Y yo creo que mágicamente, en la final del año que viene, las cosas van a empezar a mejorar. Primero van a empezar a mejorar por agotamiento de las fuerzas de caída, y después va a surgir un movimiento político que va a acompañar esa recuperación. Pero la política va a ser una consecuencia de la recuperación económica, no la causa de la recuperación económica. Esto yo sé que es imposible de digerir para las personas que hacen política o para las personas completamente indeterministas. Pero los que analizamos ciclos, mezclamos las dos cosas y vemos que muchas veces la economía se adelanta, especialmente las finanzas se adelantan a los cambios posteriores. Y en realidad, si vamos a los grandes cambios de la historia, de los grandes ciclos de la historia, primero empezó la recuperación, primero empezó el capitalismo con formas incipientes y después surgió el liberalismo. ¿O alguien cree que el liberalismo, los libros de liberalismo se escribieron en pleno feudalismo o en pleno absolutismo monárquico? No, los libros liberales, con el primer libro de economía liberal, que fue La riqueza de las naciones, de Adam Smith en 1776, ya la economía capitalista estaba empezando a existir. El siglo XVIII ya tiene sus primeras manifestaciones de economía capitalista. No como nos gusta a nosotros, mucho menos liberal, pero Adam Smith cuando escribe sobre una realidad determinada. Y después, bueno, la escuela austríaca, von Mises también escriben sobre una realidad determinada, y ya escriben, que me disculpen, ¿no? Los que son tan fanáticos de las ideas como causa de los acontecimientos. Los austríacos escriben en un mundo que ya estaba en expansión, especialmente antes de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive la acción humana de von Mises es posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya con el eje destruido y ya con los Estados Unidos en plena recuperación. O sea que la cosa no es tan abstracta como uno cree. Yo creo en la filosofía y creo en los enfoques filosóficos de la economía, pero no como vidrio, ¿eh? O sea, sé que los tipos miran la realidad y miran el mercado. En este sentido, lo que te puedo decir es que yo creo que, bueno, justamente el piso del año que viene, para mí coincide con las elecciones. ¿Y cómo jugar esas elecciones? Bueno, yo decidí en forma personal, y después de muchos años de inactividad, colaborar para la recuperación del país. La verdad es esto. ¿Y cómo se colabora? Militando. ¿Y dónde estoy yo? Yo me afilié al Partido Demócrata, de la capital federal, que integra el Partido Demócrata Nacional. Hay muchos partidos, hay muchos grupos en formación
que piensan en forma similar? Sí, lo hay. Hay más liberales, más libertarios, más conservadores, más nacionales, no digo nacionalistas, nacionales, lo hay. Yo soy un poquito de cada cosa. Yo soy un tercio, la verdad lo dije alguna vez, yo soy un tercio liberal, un tercio conservador y un tercio nacional. Porque bueno, soy liberal en lo económico, 100%, pero me gusta la política exterior y me gusta la defensa. Y eso es propio de un conservador, y además tengo plena adhesión a la historia nacional, a los próceres de la nación, a los símbolos de la patria. Para mí no es lo mismo cantar o no cantar el himno, no es lo mismo honrar a la bandera o jurar por la bandera que no jurar. No es lo mismo cantar el himno a Sarmiento que no cantarlo, o la marcha de San Lorenzo que no cantarla. A alguna gente no le significa nada, y a mí, gigante, me significa mucho, no mucho, muchísimo. No son temas menores. Y toda esta cosa simbólica de la ideología nacional, ¿qué es la ideología liberal del siglo XIX? Es nada más que eso. O no es lo mismo que pensaban los gobiernos después de Casero. Esta es la ideología que yo profeso. La ideología que yo profeso es esa. De todos los grandes próceres, de Casero y de antes de Casero también, ¿no? Obviamente, San Martín, Belgrano fundamentalmente, con los jacobinos de la Junta de Gobierno tengo mis diferencias, pero no importa. Hoy en día ya esto es como pelearme hoy con los libertarios, ya pasó el tema. Y con los libertarios, bueno, ellos tendrán que asumir que hay personas que no creen en los símbolos y otros que sí. Y hay personas como yo que creen que las bases de la sociedad tienen que ser respetadas. La familia tiene que ser respetada. ¿No querés vivir en familia? No vivas en familia, pero vos tenés que respetar a los que deciden vivir en familia y a los que deciden darle educación a los hijos de una manera determinada. Y tenés que respetar a los que dicen, y sí, yo soy pro vida. Vos tenés que respetarlos, vos haces otra cosa si querés, pero respetalos. Este es el problema clave acá. Y los libertarios me dicen, no, yo no quiero que haya ejército, no quiero que haya policía. Bueno, la anarquía que vos estás propugnando, y no va, y menos va para Argentina de ahora. O sea, ¿cómo? Si la función básica del Estado, la defensa, la seguridad, las relaciones exteriores, este es otro punto. Las relaciones exteriores existen. El derecho internacional es el fundamento de validez del derecho local. Y el país tiene que tener política internacional, o va a quedar aislado. Entonces, no exageremos la diferencia. Estamos todos acá, pero también seamos realistas. Muchas veces las diferencias son por ambición política. Que es bárbaro tener ambición política. A mí me parece bárbaro que un tipo quiera ser diputado, senador, concejal, presidente, vicepresidente, que quiera tener cargos ejecutivos. Me parece totalmente genuino.